Pastor Manuel Márquez, pastor general de las iglesias Pan de Vida. Es un placer estar con ustedes por medio de las redes en este día con un tema muy importante, que es aprender a cuidar nuestra casa espiritualmente. La pandemia nos ha enseñado a cuidarnos de cosas que no vemos. No necesitamos ver el virus para saber los efectos que tiene y el peligro que puede representar. Hay muchas cosas que aunque no se ven, no quiere decir que no estén ahí. El mismo caso es del internet. Tú percibes una señal que aunque no la estés viendo, ves los efectos que tiene con tus dispositivos móviles. Y quiero que sepas que los enemigos del cristiano y muchas cosas que afectan la vida del cristiano, para bien o para mal, son cosas que no se pueden ver. No se puede ver a Dios, por ejemplo, porque Jesús dijo que Dios es espíritu. No se puede ver el pecado, aunque está ahí, y sin embargo nos afecta cuando está. Y también todos los grandes enemigos que tiene el cristiano no podemos verlos. Sin embargo, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y empieza a enumerar todos aquellos que hacen guerra contra nosotros, lo queramos o no. Así que por todas estas cosas tenemos que aprender a cuidar nuestro hogar. La palabra hogar viene de fuego, por algunos ritos que se hacían en el Imperio Romano. Y la palabra casa que nosotros usamos viene del hebreo. Y es una palabra que quiere decir tejado, quiere decir enramada, quiere decir tejer y cubrir. Es lo que quiere decir la palabra quizá, de donde sacamos la palabra casa. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestro hogar y aprender a cuidarnos nosotros mismos, porque aunque no lo vemos, hay adversarios que nos quieren dañar. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cristo enviaba a los apóstoles de 2 en 2. Cristo puso pastores sobre nuestra vida. Cristo nos llama su rebaño. Eso quiere decir que Dios sabe que es mejor 2 que 1 y es mejor la compañía y estar unidos y ponernos de acuerdo por todas las acechanzas que operan contra nuestra vida, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra economía, nuestro negocio, contra todo. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Si nosotros tenemos un hogar, si tenemos una casa, ¿cuál es el consejo de Dios? Bien, lo primero que tengo que decirte es que lo que más te conviene es estar del lado de Dios, estar de la mano de Dios. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 24 al 27. Está hablando de una casa, pero Él está hablando de los cimientos de esa casa, de los cimientos de una vida, de los cimientos de un hogar. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo. Está hablando sobre mis palabras. Y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo a una vida es lo que le da solidez. No propiamente
el que diga nos amamos, estamos juntos. No, 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 porque hay muchos planes de las tinieblas que solamente del lado de Jesús y con nuestra fe bien cimentada es que los podemos resistir. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así que, hermano y amigo que me oyes, fíjate si Jesús está contigo en tu barca. Analiza si tu casa está fundada sobre sus palabras, porque Jesús es muy radical en esto. A nosotros nos interesa nuestro hogar, a ti te interesa tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Pero el Señor dice también en Mateo 12:30, fíjese cuán radical es. Dice el Señor Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso quiere decir que el Señor nos hace una advertencia. No vas a poder si no estoy yo ahí. Mis palabras y tú te alíes con mi forma de pensar. Dios respeta que cada quien piense lo que quiera, pero luego los resultados se ven. Entonces, número uno, si tú quieres edificar un hogar de éxito, que sea fundado sobre la roca, que seas tu aliado del Señor Jesucristo, y no enemigo de su manera de pensar, porque sabemos que es algo que no va a prosperar. El Señor es radical en esto, y fue tan radical que hizo esa misma diferencia con su propia familia. Él lo llevó a los extremos. Todos sabemos que Jesús fue criado en el hogar de José, que era carpintero, y María, su esposa, que tuvo otros hermanos. La Biblia da el nombre de varios, y la Biblia dice que sus hermanos no creían en él. Incluso su madre y sus hermanos, usted sabe que Jesús empieza su ministerio luego de que apresan a su primo Juan el Bautista en Cafarnaúm, y empieza a sanar y a liberar, y se vuelve la locura. Y dice la palabra que su madre y sus hermanos fueron a quererlo detener porque decían que estaba loco, que estaba fuera de sí. Entonces, para ellos resultó chocante, resultó muy duro ver que toda la atención estaba sobre su hermano, sobre Jesús. Y dice la palabra en Lucas 8:19 al 21, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él estaba aliado a la manera de pensar de su padre. Le dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Así que si tú vas a fundar un hogar, que sea en base a las palabras del Señor Jesucristo. Porque en esto Él fue tajante. Ni siquiera con María, ni siquiera con sus hermanos, cambió un ápice. Nosotros somos los que tenemos que fundar hogares cristocéntricos, basados en la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta lo que dice la Biblia. Dice Proverbios 24:3 y 4, con sabiduría se edificará la casa. Yo conozco gente que busca ingenieros, busca arquitectos, busca ebanistas, mandan a hacer la cocina. Acá donde vivimos cerca vemos cómo construyen y levantan casas y cambian muchas cosas del diseño original, pero la Biblia dice con sabiduría. Dice, haz tu casa sobre la roca. El que no es conmigo, contra mí es. Mi madre y mis hermanos, los que forman parte de mi hogar, son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, la guardan. Dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, número uno, tenemos que estar bien conscientes de que el mejor modo de edificar es al lado de Dios. Y esto es algo que es una forma de vivir. No es una religión, es
una manera de vivir. ¿Por qué? Porque es algo que no es para domingo, no es para miércoles, no es para célula. Es una forma en que se construye un hogar. Es la manera más segura de soportar. Es la manera más segura que no se malogre, que permanezca y se fortalezca a pesar del paso del tiempo. Ahora, quiero leer un versículo que aplica a la iglesia. Sé que muchas veces se ha aplicado a las mujeres, pero aplica a cualquiera que forme parte de la iglesia. Es un verso muy conocido, Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Leímos, con sabiduría se edificará la casa. Y aquí le hablo a una mujer, y la iglesia es una mujer. Somos todos. Y dice, la mujer sabia, la iglesia sabia, los cristianos sabios, edifican su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Si no somos sabios, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, al final con nuestras propias manos podemos separar nuestra familia y destruir nuestro hogar. No aplica solamente para las damas, aplica para todos. Hay otro ejemplo donde Cristo toma una mujer, pero también puede aplicar a cualquiera, porque puede aplicar a la iglesia. La iglesia es su esposa, la iglesia es la novia. La iglesia es una mujer, porque es el cuerpo de Cristo. Las bodas del Cordero van a ser con ella. Dice Lucas 15:8 y 9. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. A mí este pasaje me gusta porque Cristo empieza a hablar del buen pastor que deja 99 ovejas y va por una, pero aquí nos habla de que podemos perder cosas valiosas en casa. Si tú no cuidas tu hogar espiritualmente, puedes perder cosas muy valiosas en casa. Se te pueden estar perdiendo tus hijos frente al televisor. Se te puede estar perdiendo tu matrimonio frente a una computadora. Se te puede estar perdiendo tu hogar con el que tú soñaste delante de tus ojos, porque no vemos las cosas que dice la palabra de Dios y las practicamos, que no le hacemos caso al Señor. Entonces, número uno, vámonos del bando de Dios. Vamos a edificar conforme a la palabra de Dios. Y número dos, las cosas se hacen con Dios. Él te dejó a su Espíritu Santo para estar contigo, para ayudarte, para guiarte. La Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces, nosotros no nos mandamos solos. Hay un salmo muy famoso, el Salmo 127, 1 y 2, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amado hermano, ¿no le ha pasado que usted se ha esforzado por su matrimonio, se ha esforzado por sus hijos, se ha esforzado por un auto, por un buen trabajo, por tener la casa limpia, porque nada falta y luego todo se cae y todo sale mal? Se siente más dolorida, más dolorido y frustrado que antes. Pero es que tiene que estar Jehová. ¿Y cómo se hace para que esté Jehová? Es la gran pregunta. Obviamente, si yo siendo necio destruyo, tengo que ser manso y obediente para que Él esté conmigo. Acuérdese que el conocimiento solamente envanece, hincha, pero el amor, que es una persona, es el que edifica. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Puedes vivir en una montaña, en un bosque, en un clúster, tener guardaespaldas. Eso yo lo he visto, hermano. Me ha tocado ver personas que buscaron para su familia los mejores doctores y luego salió todo mal, porque solamente Dios es el que no se duerme y nos guarda. No hay ninguna otra fórmula.
sino solamente Dios. Entonces hay que ser dócil, hay que ser manso y humilde de corazón, porque Él es el que edifica, Él es el que hace crecer un hogar, el que no solamente guarda, sino hace que sean mejores cada vez más las relaciones en los miembros de una familia. Y eso es de todos los días, es una forma de vida. No es que yo tomo la Biblia una vez y después me olvido de ella, porque así no es. La Biblia es mi alimento, no vivo solo de pan, es lo que me ayuda a saber cómo vivir. Josué 1:8, fíjese lo que le dice Josué, lo que le dice Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cada cuanto toma su Biblia, hermano o hermana. No las noticias, no las redes, su Biblia. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solo hasta que la ley de día y noche guardas todo lo escrito, no solamente el Salmo 23, el 91, Corintios 13, las bienaventuranzas, todo lo que está escrito, conforme al tiempo y dispensación en la que Dios nos los dejó escrito, no estamos bajo la ley, ¿verdad? Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Deuteronomio 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el gran reto. Pasar ese libro hermoso de la vitrina, de la mesa, de la cama, del buró, del asiento del auto al corazón. Y si las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Esto es lo necesario para que oiga lo que le diga, Dios viva con nosotros. A veces nos gusta mucho decir que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero Cristo nos dijo cómo se logra eso. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga, David un día tuvo a Dios viviendo ahí. ¿Y quién se iba a meter con David? ¿Quién va a atacar tu morada? ¿Qué virus va a andar por ahí? ¿Quién te va a afectar si el Señor Jesucristo vive ahí? Yo no digo que un buen hijo de Dios, una mala hija de Dios, no pueda ser visitado por la enfermedad, pero tiene un propósito. Pero en lo general, el Señor Jesucristo protege. Su presencia nos rodea. Pero la clave es meterse en lo que dice su palabra, porque el chiste es que Él esté con nosotros. Ahora, leer la palabra, ¿qué más? ¿Cómo es que se hace permanente la presencia de Dios en mi casa? Bueno, David lo que hizo fue poner alabanza. A veces la gente no tiene la costumbre de poner alabanza. Tiene ambientes malos en su casa, ambientes malos en su trabajo, ambientes malos en su auto. Les pasan muchas cosas, accidentes, cosas malas, pero no ponen alabanza. Y yo no creo, amado hermano, que el diablo se quede oyendo alabanzas a Dios si tú pones alabanza. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza que nosotros ponemos aquí en la tierra, sino la alabanza que tiene en la eternidad Dios constantemente en el cielo. Esa fue la revelación que Dios le dio a David por medio de Gad y Natán, profetas, que pusiera alabanza a las 24 horas para poder tener la presencia de Dios en una tienda. ¿Qué más? Practique el sacrificio, acostúmbrese a ofrendar, acostúmbrese a diezmar, acostumbre a estar adorando a Dios. Llame la atención de la presencia de Dios sobre su vida. Nosotros tenemos nuestro servicio el domingo y adoramos antes y levantamos ofrenda porque sabemos que eso agrada a Dios.
Eso era lo que hacía Job. Cualquiera dirá, sí, pastor, pero lo que le pasó a Job. Quiero que sepas que a Job le pasó todo esto antes de tener un abogado, antes de tener una Biblia, antes que existiera la iglesia, antes que estuviera el Espíritu Santo dentro del cristiano guiándolo. Él hacía lo que podía. ¿Y sabe qué hacía? Diario hacía sacrificios por sus hijos. Diario presentaba ofrenda y era un cerco a su alrededor. Por eso lo primero que el diablo le quita son sus bestias, son los animales, para que no pudiera adorar a Dios y se cayera su protección. Recuerde que él dice, cuando habla del diezmo, reprenderé por ustedes al devorador. ¿Cómo sabemos que era un cerco de protección el sacrificio que hacía Job? Porque cuando Dios habla con Satanás, el diablo se lo dice. Job 1, 9 y 10. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha cercado. Él buscaba meterse, pero Job estaba cercado. No le ha cercado alrededor a él, fíjese, y a su casa y a todo lo que tiene. Buscaba tocar a Job, buscaba tocar su familia, buscaba tocar su hacienda. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Entiende esto, hermano? La Biblia dice que es la bendición de Jehová la que enriquece y él no añade tristeza con ella. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que enriquece pero tiene pérdida. Pero la bendición de Dios te da un cerco de protección para que cada vez que Él aumente y te dé, crezcas porque no pierdes. Esa es la bendición que genera Jehová. Y sabemos que este varón, que es la historia más antigua, de las más antiguas de la Biblia, se piensa que es el primer libro que apareció, que lo escribe Moisés. Habla de un varón que mantenía el cerco de protección sobre su casa en base a las ofrendas, a sacrificar holocaustos a Dios por cada uno de sus 10 hijos. Todos los días, hermano. Él estaba siempre intercediendo por sus hijos y hacía sacrificio. Dice la Biblia, sacrifica a Dios alabanza, en el Salmo 50, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. Cántame. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pasa tiempo cada vez que te pares de madrugada y adoras y le cantas. Es un cerco de protección para tu casa. Estás con medio de la alabanza haciendo que Dios descienda y te busque y su presencia está ahí. Ahora déjeme decirle, a veces los cristianos no hacemos el trabajo. Puede ser por ignorancia. Yo hoy te predico esto porque no quiero que haya ignorancia en tu vida. A veces es displicencia. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Pero yo te estoy avisando que hay que hacer bien la labor de cuidar nuestra vida espiritual y cuidar tu hogar. Cada vida es diferente, hermano, así como cada casa es diferente. Si yo le hablo de este hogar que Dios nos ha dado, realmente es una casa de poco tiempo y es un mantenimiento sencillo. La casa está prácticamente nueva. Si yo le hablo del hogar de mis padres, donde yo crecí, mi madre me platica y yo veo todo lo que se le invierte a esa casa. Todos los gastos. ¿Por qué? Porque se cuartea, se revientan las varillas por la zona donde está. Ahora, si yo le hablo de la casa de mis abuelos, hermano, casi la tuvieron que hacer nueva. Y si le hablo de la casa de de mi bisabuela, es casi una ruina que tuvieron que volver a levantar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay de vidas a vidas, de grietas a grietas, de cimientos a cimientos, de heridas a heridas, de desgaste a desgaste. Cada quien se metió diferente en el pecado. Cada quien tiene una iniquidad distinta que trae el Señor. Nuestros familiares hicieron distintas cosas. Por ende, no es igual
Una persona que a lo mejor estuvo en la mentira, en algún vicio, que alguien quiso pacto con el diablo. No es lo mismo una persona que viene a lo mejor de la infidelidad o que viene a lo mejor del robo, a una persona que ha tenido generaciones de maldición, perseguida por espíritus familiares, porque hicieron pactos, las dedicaron en templos. Cada casa es diferente, cada hogar es distinto. No tienen la misma carga de pecado ni de maldición. Sí, sabemos que Cristo quita todo eso, pero hay una propensión a que el enemigo quiera volver a perseguir aquello que soltó. Cada quien conoce su historia. Algunos a lo mejor estuvieron 4 o 5 años en el pecado, se convirtieron jóvenes. Algunos tal vez practicaron la brujería 40 años. Entonces no es igual. Y así como depende la casa para que aparezcan los síntomas, lo mismo sucede con las vidas, hermano. Así como tú ves que empieza a aparecer la humedad, así como tú ves que empieza a aparecer las goteras, tú te das cuenta cuando una vida espiritual necesita cuidado. Y te voy a decir qué es lo que están ahorita descubriendo algunos hermanos. Están descubriendo que algo cambió por la pandemia. Pasa que cuando teníamos los servicios normales, ibas a la iglesia los miércoles, los domingos, ibas a algún ensayo, alguna célula, algún ministerio, servías a Dios, y era como que tu andamiaje, armadura, estaba aceitada. Así tú no ponías alabanzas en tu casa, pero llegabas y había alabanzas en la iglesia. Si a ti se te endurece el corazón, pero llegabas y el pastor te decía, levanta las manos. El líder de alabanza te decía, cierra los ojos, vamos a orar. Entonces, de una u otra forma, todos los espíritus inmundos que anduvieran queriendo fastidiar tu vida, eran echados para afuera. Algo nos llevaba, aunque sea a rastras, empujones, y con todo el rebaño caminábamos. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? Y no hay quien nos diga, cierra los ojos, levanta las manos. ¿Qué pasa cuando no tenemos chaperones o alguien que nos ayude a practicar? Empieza a aparecer aquello que no aparecía por el fuego continuo de la actividad de los servicios y ministerios de la iglesia. Y sabe, amado, hay una cadena de ayuno en la iglesia y hay servicios todos los días. Se predica la palabra a las 12 del día y se ora en cadena reprendiendo. Pero hay cosas que está demostrándote el Señor. Tienes que ser más cuidadoso tú. Tienes que ser más cuidadosa tú. Hay cosas que ya te tocan a ti, por las cuales tienes que tener cuidado. Y de eso te quiero hablar a continuación. Mire Pedro 5:8, fíjese lo que dice, porque esto es importante. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No quiere tomarse un café con la persona, quiere devorarla, quiere comérselo, quiere destruirlo, quiere matarlo. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Su deseo es que te pierdas y nunca vuelvas a levantarte. ¿Qué significa eso de que ande merodeando? Lo que pasaba con Job, lo que yo les acabo de decir. Estaba viendo el modo, y viendo el modo, y viendo el modo. Y eso no es algo que te deba de sorprender, iglesia. No podemos ser simples. No quiere decir que porque tú dejaste atrás un pasado, al diablo se le olvidó. Olvidó tu pecado el juez, que es nuestro Padre Celestial, por medio de la sangre de Cristo. El diablo no se ha olvidado de que antes le pertenecías. Y eso de que intenta volver a regresar, a ver si se puede, a ver si hay jugada, como decimos en Veracruz, eso lo va a intentar. Dice Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Yo no sé cómo te fue a ti, cuántas cosas se fueron,
cuántas iniquidades se reprendieron, cuántas maldiciones, lo que Dios haya hecho en tu vida. Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y resulta que hay pandemia, hermano, y que no hay servicios, y que no hay célula, y que no está el pastor, y que parecen vacaciones. Y sorpréndete, no son vacaciones. Dice, y cuando llega, la haya, este es el problema, desocupada, barrida y adornada. Porque Dios a veces así nos deja, luego de toda la semana adorándole, pero vino la pandemia. El problema está que está desocupada, no está llena de Dios, no está llena de sacrificios espirituales, no está llena de la palabra de Dios, no está llena de alabanza, no está llena de servicio a Dios. Y más ahora estamos llenos, pero de ocio. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre o mujer viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se da cuenta que no es un juego? Porque él dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué cree que Pablo dice que así como servimos al pecado, ahora presentemos nuestros miembros para servir a la justicia? ¿Por qué Pedro enumera un montón de actividades? Dice que si hacemos eso no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Dice Pablo en Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fuera ocio, ya te dije lo que tienes que hacer. No todos son las redes sociales. Sirve a Dios por medio de tus redes sociales. Adora a Dios. Lee la escritura. Tú puedes ayunar aunque estés como estás ahora. Esto es algo de lo que tenemos de tener cuidado. Si alguien me dijera, pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? En resumen, es algo muy simple, hermano. Son pocas palabras. Pablo lo dice en Efesios 4:27. Usted lo está viendo ahí. Dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Esto es sencillo de explicar. Mire, yo he ido a funciones de cine de la cual me tuve que ir porque no había lugar. He ido a restaurantes con mi familia de los cuales no nos pudimos quedar porque no había lugar. He ido a hoteles en otro estado del país donde tuvimos que salirnos de la recepción. ¿Sabe por qué? Porque no había lugar. ¿Por qué el diablo se queda en tu vida? Porque tiene lugar. Tiene lugar en tus pensamientos, tiene lugar en tus emociones, tiene lugar en tus redes, tiene lugar en tus WhatsApps, tiene lugar en tu auto, tiene lugar en tu vocabulario, tiene lugar en lo que piensas, tiene lugar en lo que haces, en lo que actúas, tiene lugar en lo que escuchas, tiene lugar en lo que cantas, tiene lugar en las cosas que practicas, tiene lugar. Y la Biblia dice que no le demos lugar. Si eso está todo ocupado de Dios, ¿dónde se va a meter? ¿Cómo va a estar? En tu auto. A mí la gente me dice, pastor, ore por mi auto, yo oro por el auto. ¿Usted cree que yo voy a hacer luego si están oyendo canciones de despecho o la más conocida en MTV? La escritura es clara. Anda buscando a quien devorar, no le des lugar. Porque a veces hay puertas abiertas. Para cualquier pastor o líder es muy difícil cuidar una vida que le gusta abrir puertas. Te están pasando cosas malas, ¿qué puertas abriste? Tal vez solamente no he orado, no ha pasado, puede ser.
pero tenemos que tener cuidado en no abrir puertas. Les presento, antes de concluir, dos ejemplos muy rápidos. Ambos eran buenas personas. El primero es el rey Josafat. Dice, segunda de Crónicas 17, 3, 5. Este es el primero. Dice, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Todo bien. Y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Quién no quiere eso? Y en el 2 de Crónicas 17:10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. O sea, estaba re bien. Nadie se podía meter con él. Dios lo cercaba, Dios lo rodeaba. ¿Quién no quiere eso? ¿Y sabe quién no lo quiso? Al parecer Josafat, porque se puso a abrir puertas. ¿Y sabe qué puerta abrió? Tuvo malos amigos. Le gustaba juntarse con el matrimonio más perverso de la época, con Acab y Jezabel. Llegó tal su anhelo enfermizo por esta familia que llegaron a casar hijos. El hijo de Josafat se casó con Atalía, la hija de ellos, y las cosas cambiaron. Dice más adelante, también en 2 de Crónicas 19:2, Dios le empieza a hablar a Josafat. Dice, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y empezando, 2 de Crónicas 21, el siguiente capítulo, dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Nadie le hacía nada antes y ahora el siguiente versículo dice que venía contra él una multitud muy grande. Pero él fue el que se disparó en el pie. Dice la palabra, el que anda con sabios, sabio será, el que se junta con impíos será quebrantado. Entonces, eso es una puerta abierta. No quiero decir que sea la única que haya. Hay muchas otras puertas que la gente puede abrir. Drogas, vicios, concupiscencias, palabras de maldición, pero robos. Pero esta es una puerta que él abrió. No abras puertas, iglesia. Segundo ejemplo, es el caso del rey David, que usted lo conoce. Pero, aunque sabemos en qué pecó David, el caso de David es curioso, amados, porque no le hicieron daño los gigantes, no le hicieron daño las flechas, no lo pudo matar el ungido que era Saúl, no le pudo pasar nada hasta que él no abrió una puerta. Eso nos muestra que nuestra vida es rodeada de paz, siempre y cuando cuidemos no dar lugar al enemigo. Dice 2 Samuel 11, 1 al 3, aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyendo a los amonitas, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Igual su vida estaba tan bien, que él dijo, ¿para qué voy a guerrear? Ese es un error que cometemos los cristianos. A veces Dios te da paz por todos lados. Dejas de cantarle, dejas de velar, dejas de ayunar, dejas de diezmar, dejas de perdonar, dejas de cantar, dejas de reprender. Él dejó de luchar, dejó a sus hombres solos. Y cuando se quedó a practicar la pereza, recibió su mayor herida y fue para siempre. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Salomón dice en los Proverbios, hay tierra cuando tus reyes son jóvenes que banquetean de mañana. Este era su papá y estaba durmiendo en hora que no le tocaba dormir. Y él vio una mujer desnuda que, siendo varón, llamó su atención. Enseguida la mirada lo llevó hacia ella.
Sin embargo, la información que recibió era suficiente para que él, como ungido de Jehová, parara. Y se envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Cuando a él le dijeron: está casada, ya está. Y él no pudo, no quiso parar. Usted conoce la historia, todo se suponer por lo que le pasaron a sus hijos, que la viola, porque su hija fue violada. Uno de sus hijos ocupó el papel de violador. Y como David manda matar a Urías, otro de sus hijos, Absalón, mata también a su hermano. Los tres terribles personajes se repitieron en su casa. Y él termina a los 70 años padeciendo frío, impotencia sexual, y muere joven para lo que se veía en aquella época. ¿Cuál fue ese error? Abrir una puerta. No debemos abrir puertas. Así que, si la Biblia dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Sin causa. Te está yendo mal, busca la causa. Te están pasando cosas que no deben, que no pasaban. Empiezas a ver las goteras, las telarañas. Yo leí en una ocasión que la gente no quiere ver telarañas en su casa. Busca la araña, no nada más quite las telarañas. Estás viendo las grietas, es todo lo que te pasa. Huele mal, algo sucede. Ve a la raíz, ves termitas, ves maleza. Tienes que arrancar de raíz. Fíjate qué es lo que está pasando. Es que antes no me pasaba, me pasa ahora. Bueno, algo no has hecho o algo hiciste. Quiero que sepas, amada iglesia, termino con esto. El diablo no te puede tocar si tú no lo provocas para que suceda. Porque aun cuando quiso hacerle daño a Job y todavía no venía nuestro abogado, el Señor Jesucristo, necesitó permiso de Dios. Y la forma más común que él tiene de atacarnos es ir a acusar. Ir a acusar. Nosotros muchas veces no vemos las grietas que tiene nuestra vida, pero él sí las ve y las busca explotar. Y un error que podemos cometer es decir: no, es que yo no hice nada mal. No quiere decir que estés consciente, pero la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. A veces no estamos conscientes de que abrimos una puerta, pero la abrimos. Proverbios 18:17 dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Tú estás diciendo: yo no fui, yo no lo hice, mira Señor, yo ando bien. Y tú dices: no, 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 no. Y viene el adversario y te descubre. Porque él acusa. Él pidió la vida de Pedro para zarandearla. Él sabía por dónde llegar a la vida de David. Él busca sacar ventaja de las áreas más débiles de nuestra vida. Por eso, para terminar, yo te aconsejo examinarte. Es entre tú y Dios. Tienes abogado, no pasa nada. Examinarte. 1 Corintios 11:31 y 32. Dice Pablo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso es algo muy bueno. Pero se ve que no muchos lo hacen, porque dice: mas siendo juzgados, algo que debiéramos evitar, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso, cuando el diablo acuse, usted diga: sí es cierto, amén, sí, te faltó. Muchos no entienden esa porción de Mateo 5, 25, 26, donde Jesús dice: ponte de acuerdo con tu adversario, pero habla de eso. Porque cuando se trata de acusarnos, Satanás siempre dice la verdad. Él sabe que nosotros vemos pajas, pero Dios ve vigas. Dice: entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil. Y si has echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues decir sí, y Padre, llevar tu vida al análisis todos los días. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿No dice Romanos 3:4?
Cuando dice antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, pero luego dice abajo para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí no se gana ocultando cosas, aquí se gana confesando, aquí se gana siendo transparentes para que Dios nos examine, llevando todo el tiempo nuestras fallas delante de Él. La mejor forma, por eso, es vivir en luz, hermano. No ocultarnos, sino al contrario, acercarnos. No cometer el error de Adán, que se fue a ocultar de Dios. Primera de Juan 1, del 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay que vivir en luz. Esto soy, esto hago, esto, Señor, ahí está. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que buscamos. No huya de Dios. Primera de Juan 2, 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero orar por ti. Ahora ya sabes cómo cuidar tu casa y la responsabilidad que tienes y que tengo y tenemos todos. Ahora sabemos y sabes que no debemos abrir puertas. Ahora conoces que lo mejor es la confesión diaria, vivir a la luz delante de Dios. Vas desarmando siempre al adversario. Así que si has cometido pecado y no lo ves, dile al Espíritu, muéstrame. Y si lo sabes, confiésalo. Pero hoy vamos a cerrar toda puerta. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque a diferencia de Job, hoy hay un abogado que es nuestro hermano mayor, a quien nos hemos rendido, de quien es el reino, Señor. Estamos de su lado, no desparramamos, no estamos contra Él. Hemos fundado nuestra vida sobre la roca de sus palabras. Somos de su familia, porque no solamente oímos la palabra de Dios, sino que la guardamos, la obedecemos, Padre. Padre, confesamos nuestros pecados, las cosas que pensamos, que hicimos, que dijimos, el mundo que amamos y las puertas que abrimos. Y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y oye la oración que Jesucristo hace por nosotros, Señor. Padre, límpianos porque venimos a la luz, no nos escondemos. Lávanos de toda maldad, Señor. Y así como la sangre de cada familia hebrea cubrió del mal, hoy por la sangre de Jesús, rompe todo nexo del diablo en los hogares. Cierra toda puerta, toda ventana de su influencia. Santifica cada hogar, Señor, con tu fuego, con tu presencia. Y échalo fuera en el nombre de Jesús. Diablo, ninguna oveja dañada, ninguna familia enferma, empobrecida, lastimada, porque reconocemos nuestro pecado y nos agarramos de nuestro abogado. Cúbrenos con tu sangre preciosa y lávanos. Te lo pedimos, Padre, dando gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser sabios, prudentes, santos y a caminar limpiamente a partir de ahora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. El Señor Jesucristo está con todos ustedes. Dios les guarde. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor
Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Con tus cuerdas de amor.
el control, nunca pierdes el control.